Grupo, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Hola, profe, buenas Buenas noches. noches, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo van con esta semana? Bien, profe, gracias a Dios, ahí Li- llevándola. ¿Listos para el otro puente? Bueno, hoy vamos finalizando entonces, tenemos capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 10. Vamos a iniciar entonces con Yuri y con Luisa con el capítulo 3. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Como lo acaba de mencionar la profesora, mi compañera Yurika David y yo vamos a exponer sobre el capítulo 3 que hace referencia a las importaciones de bienes. Eh, Aunque su nombre suena como a la importación como tal, este capítulo hace más que todo referencia a los pagos, a la forma en la que se efectúan los pagos y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces tenemos que para la importación de bienes, los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los residentes en Colombia deberán hacer uso de un IMC para poder hacer los pagos eh, por las compras de las importaciones. Em, Cabe anotar que para esto deberán suministrar a la IBMS con la que contraten la declaración de cambio, que es pues como toda la información básica de la operación exigida, ¿cierto? Pero si el pago se va a realizar por medio de una cuenta, perdón, es que se me fue la palabra, de una cuenta de compensación, no será necesario hacerlo a través de un IMC, porque la cuenta de compensación es una cuenta que abre el residente colombiano en el extranjero y por medio de ella puede efectuar el pago a las divisas, siempre y cuando pues no se requiera, pues se requiera o no se requiera el trámite. O sea que no habría necesidad del IMC con el pago por este medio. Bueno, como lo mencionaba, para estos efectos se deben suministrar al IMC, que son los intermediarios del mercado cambiario, toda la información de los datos mínimos de cada operación. ¿Qué es lo que debe contener esta información? Creo que ya algunas compañeras lo mencionaron en la exposición de la clase pasada, pero entonces aquí queremos como de nuevo hacer énfasis en cuál es la información mínima que se suministra. Entonces tenemos que, lo primero es indicar el tipo de operación, saber si es una inicial, si es devolución, si es cambio de la declaración de cambio o si es una modificación. Como el segundo dato informativo, debemos informar toda la identificación de la declaración. Entonces está el NID del IMC, que es pues la entidad con la que estamos haciendo el trámite, la fecha y el número. No voy a hacer como mucho énfasis porque las compañeras profundizaron mucho en ello en la clase pasada. Como tercero tenemos entonces la identificación de la declaración de cambio. Perdón, un segundo. Qué pena. Que había como un pequeño inconveniente acá. Bueno, como tercero entonces tenemos la identificación. Qué pena, si me están escuchando bien. Sí, señora, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces como tercero tenemos la identificación de la declaración de cambio anterior. Esto pues, si lo que se está haciendo es un cambio de la declaración, ¿cierto? De no ser un cambio, pues esta información no es necesaria suministrarla. Tenemos entonces como cuarto la identificación del importador, o sea, digamos que nosotros, por decirlo así, que se va a especificar el tipo de identificación, el número de identificación y el nombre o la razón social, pues sea persona natural, persona jurídica y todo este tipo de cosas. Como quinto tenemos la descripción de la operación, que es el código de la moneda de giro, el tipo de cambio y se debe
hacer énfasis, como lo mencionó la profesora también, en el numeral cambiario que se va a utilizar, porque dependiendo de la actividad y dependiendo también, por ejemplo, de cómo se va a efectuar el pago y todo ese tipo de cosas, se debe utilizar el numeral cambiario. Entonces acá está como especificado qué numeral se utiliza para qué actividad. Está también que se debe suministrar el valor de la moneda y el de giro y el valor en dólares. Bueno, entonces ahora sí vamos a profundizar en los pagos. Entonces, cuando el pago de las importaciones de bienes se efectúe dentro de un plazo igual o inferior a un mes, contado a partir de la fecha del documento de transporte, debe presentarse la declaración de cambio usando el numeral cambiario 2015. Resulta que los pagos pueden realizarse de diferentes formas. Entonces, a continuación voy a profundizar en esto. Esto pues cuando el pago se va a hacer dentro del mes siguiente, o bueno, antes del mes. Entonces dice que podemos hacer el pago de la importación de bienes en moneda legal. Entonces, esto se puede hacer a través de los IMC mediante abonos a las cuentas de moneda local colombiana abiertas por los proveedores del exterior o por otros no residentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le estamos comprando a un proveedor extranjero, puede que el proveedor extranjero tenga una cuenta colombiana o tenga algo con lo que le podemos pagar en pesos colombianos, ¿cierto? O también se puede hacer mediante giro de cheque para cobro por ventanilla a nombre del proveedor extranjero, cuando éste no tenga una cuenta corriente o de ahorros en moneda legal colombiana. Bueno, el pago también se puede hacer eh, con tarjeta de crédito. Este puede ser emitida por una tarjeta de crédito emitida en Colombia, cobrada en moneda legal colombiana. En este caso, se informará la declaración con el numeral cambiario 2014, siempre y cuando el valor que se va a cancelar sea superior a $10.000. Eh, y también se puede hacer con tarjeta de crédito emitida en el exterior o en Colombia, cobrada en divisas. En este caso, no será necesario. En este caso, lo que se debe hacer no es necesario hacerse por medio del IMC, sino que lo que hay que hacer es eh, guardar el comprobante de pago. Perdón, no es que no se debe hacer por medio del IMC, sino que no se debe hacer la declaración de cambio, no es necesario hacerse, sino que el comprobante de ese pago servirá como requerimiento, pues en caso de que el IMC lo solicite. Bueno, los pagos anticipados al embarque. Cuando se efectúe un pago anticipado al embarque, se va a utilizar el numeral cambiario 2017. Esto sucede cuando hacemos el pago antes de realizar la importación o antes pues de que salga la mercancía del exterior hacia acá. La negociación de instrumentos de pago de importaciones. Bueno, el residente importador deberá efectuar el pago de divisas al residente que adquiere el instrumento de pago por conducto del mercado cambiario con el suministro de los datos mínimos por concepto de la importación de bienes. Ese pago también se puede efectuar en moneda legal colombiana si así se estipula en la negociación. Compañera, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches. En la financiación de importación después del embarque, eh, las importaciones podrán estar financiadas por los IMC, el proveedor de la mercancía y otros no residentes, según los términos de la operación, entre otros por su valor FOB, CIF. Los créditos o financiación obtenidos por este propósito no deben ser informados informados al BR. Mañana me pasa, por favor. Luisa, gracias. Pagos de importaciones. Pagos de importaciones de bienes entre 1 y 12 meses.
Contado a partir de la fecha del documento de transporte, debe presentarse la declaración de cambio usando el numeral cambiario 2022. El 2022 es pago de proveedores en el exterior. Listo. Pago de importaciones de bienes en un plazo superior a los 12 meses. Contado a partir de la fecha del documento de transporte, debe presentarse la declaración de cambio usando el numeral 2022 o 2025 según corresponda. ¿Lista? Gracias. Castigo de cartera. Cuando los IMC castiguen la financiación de una importación de bienes contra provisiones realizadas, la entidad deberá transmitir la declaración de cambio por importaciones de bienes a nombre propio, como quiera que la cancelación proviene del castigo de su provisión en moneda legal colombiana utilizando el numeral 2015. El 2015 dice que es giros por importaciones de bienes ya embarcados. Créditos de moneda extranjera obtenidos para pagar crédito de importación. Deben informarse como endeudamiento externo en el formulario número 6. Información de endeudamiento externo otorgado a residentes, indicando en la casilla número 20 el código número 5, que es capital del trabajo otorgado por no residentes o IMC estipulado y desembolsado en moneda extranjera. ¿Lista? Dación en pago. Las obligaciones derivadas de la financiación de importación de bienes podrán extinguirse mediante dación en pago. En estos casos debe suministrarse la declaración en cambio al IMC indicando el valor de dólares que se entiende pagado y utilizado el numeral cambiario 2026, daciones en pago de importaciones de bienes. Esto quiere decir que el acreedor recibirá algo distinto al dinero o a la previamente acordado por parte del deudor. Luisa, gracias. Leasing o arrendamiento financiero. Esta operación constituye crédito externo, el cual deberá ser informado por el residente antes del primer pago con la presentación del formulario número 6. Información de endeudamiento externo otorgado a residentes ante el IMC. ¿Listo? Devolución. Si se debe reembolsar todo o parte del pago, el importador deberá suministrar la información de los datos mínimos de la operación del cambio por importación de bienes, o sea, declaración de cambio, como una devolución para el efecto. Se debe indicar el tipo de operación 2, es decir, devolución. Bueno, para finalizar, me gustaría como hacer énfasis en algo o mencionar algo, y es que cuando hablamos de un pago por importación, hacemos referencia a un reembolso, y que cuando se trata de negociación internacional, se usan tres tasas para las negociaciones. Una es la TRM que se usa que se usa en el momento de la negociación. Otra es la TRM aduanera, que es con la que se pagan los impuestos y todo este tipo de cosas. Y la otra es la TRM de la negociación de divisas, que es pues la que se hace con el banco. No sé si de pronto alguien tenga alguna consulta, alguna pregunta. No, Luisa, muy bien, muchas gracias. No, ustedes dijeron todo el tema de importaciones, se pueden manejar de muchas maneras. Si vieron pues la explicación de las compañeras, hay plazos específicos donde uno tiene que hacer los reembolsos, como dice Luisa. Recuerden que en exportaciones son reintegros y en importaciones son reembolsos, como hizo la aclaración. Nosotros podemos hacer trámites anticipados, como lo decían las compañeras ahora. La mercancía, la documentación se puede hacer primero y la mercancía puede llegar después. Lo que pasa es que aduanalmente hay una fecha establecida, ¿no? Y cambiariamente también hay otra, como decían las compañeras. Aduanalmente tenemos 15 días para que la mercancía llegue, ¿no? Una vez anticipamos o hacemos las importaciones anticipadas. Pero no, muy completo, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
Bueno. Bueno, capítulo 10 está listo. Juan David Giraldo Sánchez y Jenny Sí, profe. Vargas. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces vamos con el capítulo 10. Bueno, permítame un momento, profe. Listo. Ay, Natalia, ya llegó. Profe, qué pena, voy por acá en el taxi, como llevo en 2 quebradas. Ah, bueno, hágale pues, me avisa. Listo, profe. Gracias, profe. Entonces, capítulo 10, vamos a hablar de las generalidades sobre las operaciones del mercado cambiario, ¿cierto? Esta primera parte la voy a presentar yo y la segunda parte que continúa desde el punto final de esta, lo va a hacer mi compañera Jenny. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, en el primer punto de este capítulo estamos hablando de los residentes y los no residentes y hace un énfasis específico en los consorcios y las uniones temporales. ¿Qué dice allí? Que estos consorcios y estas uniones temporales no se van a considerar residentes, ¿cierto? Por ende, todo tipo de transacciones que vayan a hacer ellos deben hacerla a nombre de uno de los integrantes del consorcio, ¿sí? Entonces todo debe de quedar, y todas las transacciones deben de quedar a nombre de uno de los integrantes. Bien, bueno, en el siguiente punto que es estamos hablando de servicios, transferencias y otros conceptos, ¿sí? Allí lo que nos están detallando en esa parte es que para el tema de la compra y venta de divisas, todo se debe hacer y todo se debe efectuar a través pues, de un intermediario de un intermediario, ¿cierto? Del mercado cambiario. Y para ello se debe de realizar una declaración de cambio, ¿sí? Entonces, ese procedimiento también se va a utilizar para la compra de divisas y toda esa parte en cuanto al tema de cuando sea en destino a cuentas bancarias extranjeras, ¿sí? Eso en cuanto a servicios y transferencias. Bueno, en cuanto al reintegro de divisas, que es el punto 10.3, ahí dice que nos está explicando que las misiones diplomáticas y consulares y las organizaciones multilaterales deben efectuar esos reintegros de divisas y deben hacerlo a través de un intermediario, ¿sí? Y para ello, pues ellos deben de hacer una declaración de cambio, ¿sí? Listo. Para el punto 10.4, que estamos hablando ya en el tema de depósitos de residentes y no residentes en moneda extranjera, ¿sí? Y de no residente en moneda legal colombiana para los intermediarios del mercado cambiario. Allí vamos a ver la descripción de los depósitos que los intermediarios autorizados pueden recibir de moneda extranjera y moneda legal, ¿sí? Entonces, allí vamos a ver dos énfasis que son los depósitos en moneda extranjera y los depósitos en moneda legal, ¿sí? Entonces, para estos depósitos de moneda extranjera, vamos a tener en cuenta que para los intermediarios autorizados, ellos podrán recibir depósitos dependiendo de estas de estos puntos que tenemos relacionados aquí, ¿cierto? Entonces, sería a través de personas naturales jurídicas no residentes, misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno de Colombia y sus funcionarios, organizaciones multilaterales y sus funcionarios, entidades públicas o privadas que estén ejecutando programas de cooperación técnica, ¿sí? De cooperación técnica internacional con el gobierno nacional en las cuantías efectivamente desembolsadas por los organismos externos de cooperación,
también por empresas de transporte internacional, agencias de viaje de turismo y almacenes y depósitos francos y entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios. Por sociedades fiduciarias en desarrollo de encargos fiduciarios o como representante, vocero o administrador de patrimonios autónomos constituidos con divisas provenientes del desarrollo de actividades establecidas en el artículo 8 del numeral 1 del literal D de la resolución, ¿cómo es que se llama? De la resolución externa de la resolución externa bueno, sí, de esta resolución externa 1 de la que nos están hablando pues en el artículo. Bien. Y por último, los agentes del exterior que actúen como proveedores de liquidez y de los sistemas de compensación y liquidación de divisas. Entonces, los intermediarios pueden recibir esos depósitos de moneda extranjera por todo este tipo de agentes. Bien, listo. En cuanto ya al depósito de moneda legal, ¿sí? Esos depósitos pueden recibir depósitos a vista de cuentas corrientes de ahorros, depósitos electrónicos y depósitos a término de moneda legal colombiana de personas naturales, jurídicas o asimiladas no residentes, ¿cierto? Pueden recibir en depósitos de moneda legal, ¿sí? Y para ello ellos van a tener, tener unas cuentas unas cuentas a las cuales ellos pueden tener acceso, que son estas cuentas de uso general y las cuentas de uso exclusivo, ¿sí? Esas cuentas las cuentas de uso general pueden ser abiertas a nombre de no residentes para cualquier uso. Los titulares de estas cuentas no podrán desembolsar créditos en moneda legal ni realizar operaciones de cambio obligatoriamente canalizables con cargo de los recursos de estas cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las excepciones de estas cuentas? Son los pagos de importaciones de bienes efectuados por residentes que se liquiden en moneda legal colombiana conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la resolución externa y bajo el procedimiento señalado en el numeral 3.1 de este capítulo, del capítulo 3 de este, ¿sí? El pago de exportaciones de bienes efectuados por residentes que se liquiden en moneda legal colombiana conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la resolución externa y bajo los procedimientos señalados del procedimiento del capítulo 4 de este documento, de esta DCIN 83, y la liquidación en moneda legal de operaciones de derivados conforme a lo dispuesto en esa resolución externa y a la circular de la reglamentaria externa de ODM 144 del Banco de la República, ¿sí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que los proveedores de liquidez pueden utilizar estas cuentas de uso general, ¿sí? Y los movimientos de estas cuentas, de todos los movimientos de estas cuentas se deben hacer declaraciones de cambio. Bien. Bueno, listo. Y tenemos las cuentas de uso exclusivo. Entonces, las cuentas de uso exclusivo serán de uso exclusivo estas actividades, ¿cierto? Entonces son las cuentas para operaciones de inversión extranjera directa, depósitos de inversionistas de capital del exterior de portafolio, cuentas de depósitos centralizados de valores extranjeros y cuentas de operaciones de crédito externo en moneda legal, ¿sí? Entonces, estas cuentas de operación de inversión se pueden utilizar para realizar inversión extranjera directa con las sumas resultantes de la redención, liquidación, rendimientos, utilidades originadas en la inversión extranjera directa o en las inversiones de portafolio del capital exterior del mismo inversionista titular de la cuenta, ¿sí? Para recibir también desembolsos de crédito local otorgados por los intermediarios
o los residentes cuyo propósito sea realizar inversión extranjera y para efectuar pagos de los créditos y las operaciones relacionadas con estos. ¿Sí? Bueno, los depósitos de los inversionistas del exterior del capital de portafolio, estas cuentas son para realizar inversiones del capital del capital del exterior y sus operaciones conexas, ¿sí? El manejo de los recursos depositados en estas cuentas va a estar a cargo de, de los administradores de la inversión del portafolio. Y para todas estas operaciones, pues entonces, y para las operaciones de compra y venta de divisas, debe ser a través de un intermediario y esos recursos y todo lo que salga de estas operaciones se debe relacionar en una declaración de cambio. ¿Sí? En las cuentas de depósitos centralizados de valores extranjeros, bueno, son utilizadas para las operaciones de compra y venta de divisas, ¿sí? Y también para la realización de operaciones transaccionales de inversión de capital del exterior portafolio pues y las operaciones conexas pues que resulten de la utilización de la cuenta. Sí, también aplica para el tema de venta de divisas que se debe de realizar una declaración de cambio. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a las cuentas para operaciones de crédito, de crédito externo en moneda legal, estas cuentas son para realizar desembolsos y pagos en moneda legal de esos créditos externos que se obtengan de los no residentes, así como para la restitución de avales o garantías de los cuales el residente no participe. ¿Sí? Básicamente para eso, de esa manera se utilizan estas cuentas de uso no exclusivo. Sí, entonces ya ahí la siguiente parte, ya entonces Jenny, para que continúe, porfa. Pero Jenny sí está, yo no la veo. Sí, Sí, yo la vi señora. ahí. ¿Dónde está? Ah, Lorena, listo, listo. Compañero, deja de mostrar la Sí, ya. presentación. Por favor. Gracias. Es alguien decente. Jessica Aricapa está por ahí. No, Jessica. Ok. Vanessa Serna está, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. Ok, sigue usted ahorita con la parte que le toca. Listo, profe, de una. Ok. Gracias. Listo, Jenny, cuando quiera.
Lorena, Profe, no puedo colocar la presentación. mira que ahí se ve, no, si no le da ampliar, no le deja ampliar, porque ahí se está viendo. Es que no la puede poner en presentación, en modo presentación, porque hay un conflicto ahí con Meet que no permite. Entonces, cuando uno lo pone, no se ve. Mm, Que la presente así. pero yo no la tengo en modo presentación, las tengo normales. Ah, porque acá, sí. Ah, no, ya está en negro. Mm, Jenny, si quiere me la manda y yo se la proyecto. sí, señora, yo se la envío. Listo. Listo, profe. Entonces, buenas noches. Les voy a seguir hablando sobre la segunda parte de generalidades, sobre operaciones del mercado cambiario. Seguimos con los depósitos electrónicos y cuentas de trámite simplificado. Por allí se realizan transferencias de dinero a alguna entidad financiera,
pudiendo pagar servicios públicos, retirar dinero. Es una forma de hacer que traslados de dinero. Dice también que para recibir estos depósitos electrónicos y abrir cuentas de trámite simplificado de personas de actividades jurídicas similares no residentes, los titulares de estos depósitos no podrán desembolsar créditos en moneda legal. Los depósitos a término es un instrumento de inversión que nos permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera. Entonces allí dice que pueden recibir depósitos a término de moneda legal colombiana de personas naturales colombianas y no residentes. Estos depósitos podrán constituirse con los recursos en moneda legal que posean los no residentes personas naturales colombianas en el país. El suministro de información al Banco de la República. Entonces los IMC deberán enviar dentro del mes siguiente al corte de cada trimestre, al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, con los saldos mensuales de los depósitos. Deberán informar adicionalmente los movimientos en moneda legal relacionados con la compra de cartera o instrumentos de pago de operaciones internas y su recaudo. Concesionarios de servicios de correos que prestan servicios financieros de correos. Allí se deben registrar cuentas de compensación de acuerdo con las operaciones que se efectúen a través de esas cuentas. Se diligenciar el numeral de ingreso y el 1991, que son el ingreso de divisas en cuentas de compensación por servicios financieros de correos. Y de egreso, en el 2991, el egreso de divisas con cuentas de compensación por servicios financieros de correos. La venta a no residentes de cartera o instrumentos de pago derivados de operaciones entre residentes, o sea, las operaciones internas. Los residentes y los IMC podrán vender a los no residentes la cartera o los instrumentos de pago derivados de sus operaciones internas. Si el pago se realiza en moneda extranjera y quien vende la cartera o el instrumento de pago es un IMC, podrá recibir las divisas en el exterior y no deberá transmitir declaración de cambio. Si el pago se realiza en moneda legal, este deberá efectuarse desde la cuenta en moneda legal del no residente. Si el pago es por parte del residente deudor, al nuevo acreedor deberá realizarse en moneda legal en la cuenta del no residente. El pago podrá efectuarse en moneda extranjera cuando las partes así lo acuerden. Deberán incluir en el reporte los movimientos en moneda legal relacionados con la compra de cartera o instrumentos de pago de operaciones internas y su recaudo. Se acabaron las diapositivas. Sí, hasta ahí llega. Ah, bueno. Muchachos, gracias Lorena. Básicamente este capítulo habla sobre todas las operaciones que se deben manejar. Si han escuchado puesto atención hace 8 días y hoy, todos los movimientos que se hagan por el régimen cambiario van con declaraciones de cambio. O sea, todo tiene que quedar siempre legalizado, documentado en tema físico. Esos documentos siempre los tenemos que entregar al intermediario del mercado cambiario, que ustedes ya saben que son las entidades financieras o bancos, y ellos a su vez, que lo decían ahí los compañeros, cada trimestre, finalizando el trimestre, deben presentar el informe al Banco de la República, que es nuestro banco emisor o nuestro banco central. Cada uno pues tiene sus numerales cambiarios, hay que tener mucho cuidado con esas codificaciones al momento de hacer las declaraciones de cambio. Recuerden que por cualquier equivocación en esos simples numeritos o numerales cambiarios nos puede generar una sanción. Todo lo que es inversión extranjera, o sea, todas las operaciones que podamos hacer en Colombia, en tema de inversión extranjera, en tema de residentes, de no residentes, todo debe quedar documentado. Listo. Profe, mira Señor. que también yo encontré una página del
de la DIAN, donde hay unos videos como muy didácticos donde le explican todo ese tema del régimen cambiario, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir aquí por el chat para que ustedes lo puedan consultar. Son videitos muy cortos, pero realmente explican muy bien toda esa parte. Chévere, de una. Esos videos son bien chéveres. Quería decir yo, y David me hizo acordar, Bancoldex, el Banco de Segundo Piso, también tiene videos al respecto del régimen cambiario. Entonces también es bien interesante. Gracias, David. Listo, ahí quedó el link para que lo puedan mirar. Son como 5 videitos inicialmente, explican muy bien y muy comprensible toda esa parte. Súper, muchas gracias. Bueno, Vanessa, vamos con la segunda parte de su capítulo. Capítulo 9. Listo, profe, buenas noches. Profe, no, qué pena pues hace 8 días no haber presentado, pero la verdad es que estaba entregando pues el puesto de mi trabajo y pues para llegar a la casa sí me demoré un poquito y sí le ofrezco disculpas y a los compañeros. Estoy tranquila, gracias. Claro que sí, tranquila. Bueno, ahí voy. Jessica Caricapa a las 2. Estoy como en los aeropuertos. Llamada, segunda llamada para Jessica Caricapa. ¿No? Listo. Profe, mira que no me puede dar, lo puedo mandar al grupo y me colabora, por favor. De una, hágale. Gracias. Después de Vanessa, entonces se prepara el capítulo 6. Listo, profe. Listo, profe, ya lo envié. Listo. Gracias, profe. Bueno, lo que me tocó con la compañera Mariana fue zonas francas. Entonces voy a hablar de la segunda parte. Operaciones entre usuarios de zonas francas y residentes. Aquí es donde las operaciones entre usuarios y los residentes de la zona franca no requieren un diligenciamiento de la declaración de cambio, independientemente de la regulación aduanera. Por lo tanto, la operación de cambio se considera como operación reembolsable, pagadera en moneda legal colombiana. La siguiente, profe. Bueno, operaciones de no residentes. Los residentes que importen al territorio aduanero bienes de propiedad no residentes deben de llenar el siguiente formulario, que es el primero que vemos pues a mano izquierda.
y se llama declaración de cambio por no importaciones de bienes. Y esto se va a realizar al momento del pago al exterior. Y cuando los residentes venden mercancía a un no residente, debemos de llenar el formulario número 2 que aparece a la mano derecha, el cual se llama declaración de cambio por exportaciones de bienes. Venta a usuarios de zona franca de bienes que se encuentran en zona franca de propiedad de no residentes. Los usuarios de zona franca que compren bienes de propiedad no residentes deben diligenciar la declaración de cambio, ya que ellos deben de suministrar información de los datos mínimos de las operaciones de cambio al momento en que se realice el pago al exterior. Esto va sujeto al numeral 3.1, que significa pagos, y al 3.2, que habla de la financiación de importaciones después del embarque. Profe, la siguiente, por favor. Ya. Bueno, compra de mercancía almacenada en zona franca por parte de un no residente a uno o varios usuarios de zona franca o residentes que almacenen mercancía en zona franca para posterior despacho al exterior. Esto quiere decir que los usuarios y los residentes que almacenen y vendan mercancía a no residentes, ellos deben diligenciar la declaración de cambio por exportaciones de bienes, que vendría siendo el formulario número 2 que mostré pues anteriormente. Y eso se realizará al momento en que se vaya a realizar el integro de la mercancía. Los créditos para la prefinanciación de las exportaciones de bienes desde zona franca se consideran endeudamiento externo y se encuentran sujetos a la prefinanciación de exportaciones. Esto va sujeto en el capítulo 4 del punto 4.3, que indica la prefinanciación de exportaciones. Y por último, la O, que es la financiación de los pagos anticipados por compra de mercancía de usuarios de zonas francas, se considera también un endeudamiento externo y se encuentra sujetos a pagos anticipados al embarque. Esos pagos anticipados los podemos encontrar en el capítulo 4 del punto 3.13. Y listo, profe. Muchas gracias. Muchachos, ahí complementando lo que dijo Vanessa, que ya le habíamos hablado hace 8 días, habíamos tocado un poquito. Recuerden que las zonas francas es un régimen especial que tiene el gobierno nacional a nivel mundial. Recuerden que están en todas las partes del mundo, las zonas francas existen. El manejo es básicamente muy parecido, el beneficio es netamente tributario. Y como tienen un régimen aduanero especial, que lo vimos por allá, en régimen aduanero, también tienen un régimen cambiario específico, como les decían las compañeras. Los residentes, recuerden que son los que están dentro de zona franca, y los no residentes generalmente son los que están por fuera, no pertenecen no están dentro del manejo de operaciones dentro de la zona franca. Recuerden que también, como se considera un territorio aduanero especial o geográfico especial, por eso se hacen el tema de endeudamientos externos, tienen los beneficios de pagos anticipados, tienen beneficio de ¿qué más? De que si están comprando y vendiendo aquí directamente dentro del país, se considera importación y exportación, que por eso lo estaban hablando ahora, que hay que hacer declaración de cambio para oficializar como ese reintegro y ese reembolso. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos con el capítulo 6. Hola, buenas noches. Una pregunta en la pantalla.
Ya se está viendo avales y garantías. Es que está como lento, ahora sí, es que está como lento, no sé por qué. Sí, dice nuevo régimen de cambios Bueno, debe ser un internacionales. poco. Ok, vale. Bueno, listo. ¿Me confirman si lo están viendo, porfa? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juliana. En este momento voy a presentar junto a mi compañera Natalia Andrea el nuevo régimen de avales y garantías. Pues primero que todo, pues los avales y las garantías son necesarias tanto como para el vendedor cuando genera o cuando se da la cancelación de un contrato y para el comprador con la falta de pronto de la entrega de las mercancías. Con estas, ambas partes pues tienen seguros de que no van a perder. Los avales son las firmas que se presentan pues al crear un compromiso para el pago de la obligación. El marco legal que vamos a abarcar en este momento son el artículo 8, las operaciones autorizadas por los IMC, el artículo 52, los avales otorgados por residentes, artículo 53, avales otorgados por no residente. Adicional, la circular reglamentaria, el informe, la ejecución y la restitución. Las características, las operaciones de cambio de obligatoria canalización, la estipulación de moneda extranjera o moneda legal y pueden otorgarse por residentes, no residentes y IMC. Cubren también el cumplimiento de las operaciones de cambio, y operaciones internas. En este momento pues vamos a hablar de la avalista, del avalado y el beneficiario. El avalista es quien garantiza el cumplimiento de la obligación parcial. Si el avalado incumple en la reestructuración, es quien asume la posición de acreedor del avalado y el beneficiario es el acreedor de la obligación principal. Bueno, en este momento pues las normas son el artículo 59 en la resolución externa 8 del 2000 y en la resolución externa 1 del 2018 el artículo y numeral 1K. En este momento pues el avalista son todos los bancos, las corporaciones financieras, el grupo 1. El avalado pues son los residentes, no residentes y pues nos indica que también el IMC. En los tipos de avales, los avales pues son las monedas extranjeras a residentes y no residentes de cualquier obligación y los avales y garantías de las obligaciones que se cumplen en Colombia y cualquier obligación. El tipo de aval es el cumplimiento de las obligaciones derivadas a operaciones internas. Por ejemplo, las obligaciones de los residentes para que generen el cumplimiento de las obligaciones de las divisas por la compra del petróleo. También pues se nos indica que debemos generar los informes. En este momento nos dice que los reportes son mensuales de avales otorgados por el IMC en moneda legal a no residentes. Bueno, en el segundo tema, los otorgados por los no residentes, nos indica que abarcamos el artículo 38 y el artículo 52. Está el avalado, que sigue siendo los no residentes, también los residentes y no residentes. El tipo de aval, la moneda extranjera. La restitución, pues nos indica que solamente se puede generar en moneda extranjera. Y la ejecución solamente pues en moneda extranjera y no se generan informes. Asimismo, nos vamos por los otorgados a los no residentes. Nos indicaba pues que la norma es el artículo 39 en la resolución del 8 y el artículo 53 en la resolución 1. Pues en los tres se ven las mismas características, o sea, nos indica cuál es el tipo de aval, la ejecución, la restitución y el informe, pues si de pronto sí toca presentarlo o no toca presentarlo. En este momento, pues por regla general, nos informa que la contratación de los avales
nos informa por regla general, no se informa la contratación de los avales, excepto a los otorgados por el IMC. Y lo que se informa es la relación de los créditos externos que se generan con la ejecución del aval entre el avalista y el avalado. En la tabla podemos pues evidenciar que los residentes y los no residentes pues no generan informes ni tanto así, y el IMC sí genera informes mensualmente dentro del siguiente mes y pues nos indica un correo electrónico al cual se generaría el envío del informe. ¿Cuándo y cómo deben formar un aval al BR? En el momento de la ejecución del aval entre los IMC mediante la presentación de los formularios de la deuda activa o pasiva según corresponda. Bueno, en el caso 1, en un crédito pasivo, nos indica que un crédito pasivo pues es toda obligación o deuda que se genera a un plazo asequible y determinado y puede ser a corto, mediano o largo plazo. En la obligación garantizada pues nos indica que se genera un crédito externo pasivo. El deudor pues genera un crédito con el acreedor o beneficiario al que más adelante pues le van a pagar, y el avalista cubre el riesgo del avalado. Listo, en la ejecución nos indica que pues de pronto si el deudor le queda mal al acreedor, en este momento para eso está el avalista. El avalado debe generar un informe de una nueva deuda entre el IMC y el avalado, llenando pues el formulario número 6, que sería el desembolso automático, y el avalista también debe presentar desde el PP del IMC el informe de excepciones de la canalización como amortización de la deuda, y el beneficiario o acreedor pues es el que recibe ya el beneficio final. Y en la restitución pues ya es entre el avalado y el avalista el pago al avalista por el conducto del mercado cambiario y la declaración de cambio de amortización de la nueva deuda derivada de la ejecución del aval. Listo, compañera. Hola, profe, muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Cómo están todos? Muy bien. Qué bueno. Bien, gracias, Natalia. Bueno, profe. A mi segundo acá yo abro ¿cómo es? La diapositiva mía. Para yo poderla ver. Yo sigo, profe, con el caso 2, obligación garantizada, los créditos activos. En este tenemos dos casos. Cuando se genera un crédito externo activo, se debe informar siguiendo el procedimiento mediante el formulario número 7, llamado crédito externo pasivo derivado de la ejecución o avales y garantías. Estos créditos externos que obtengan los IMC para realizar actos conexos o complementarios del sujeto principal autorizado deben ser informados por el IMC. Los créditos externos que obtengan los residentes de los no residentes o IMC deberán ser informados por el residente. La financiación estipulada en moneda extranjera o en moneda legal que obtengan las entidades públicas de redescuento con el fin de otorgar créditos estipulados en moneda extranjera a residentes directamente a través de redescuentos a los IMC no deberá ser informado por la entidad pública redescuento. Los residentes beneficiarios del crédito deberán informar los mismos. En la ejecución, ya la otra diapositiva, cuando se genera en moneda legal por un intermediario del mercado cambiario, a un no residente se debe enviar un reporte trimestral. Estos créditos externos activos se desembolsan en moneda legal por residentes o no residentes, no requieren ningún informe al Banco de la República. Yo tengo un listadito acá de las personas que no tendrán no deben informar los siguientes créditos externos: los que obtengan los residentes por el uso de tarjetas de crédito, los generados por los sobregiros en cuentas en el exterior de residentes,
los obtenidos por el IMC para realizar operaciones activas de leasing, de exportación o de importación estipuladas en moneda extranjera, los obtenidos por residentes para firmar sus importaciones y exportaciones de bienes, salvo las excepciones previstas en el capítulo, los que obtengan los IMC para actuar como proveedores locales de liquidez de moneda extranjera en los sistemas de compensación y liquidación de divisas, los que obtengan los IMC, incluyendo las sociedades comisionistas de bolsa de valores, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 8 del RE. La otra diapositiva, por favor. En esta restitución dice, un segundo, yo la abro acá. Se canaliza como amortización del segundo crédito que fue informado en la ejecución. Si se efectúa en moneda legal, debe realizarse desde la cuenta de uso exclusivo del deudor no residente. Datos mínimos por endeudamiento externo. La siguiente. Importación de bienes. Nos dice la importación de bienes nos dice los residentes deben de canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones y deben suministrar al IMC unos datos mínimos. Esto cubre riesgos de incumplimiento del avalado, importación de bienes, a la importación de bienes. En la ejecución, la siguiente diapositiva, muchas gracias. Pago al beneficiario a través del mercado cambiario IMC o con el numeral 2619 si requiera informe de la deuda. Incumplimiento en el pago de la importación. Que el avalado le deberá estar pues como informando al beneficiario. La siguiente, por favor. Restitución. Pago al avalista como operación interna en moneda legal. Pago al avalista en divisas o a través de cuentas de compensación de ambas partes, el avalado al avalista. En el caso 4, la otra diapositiva, tenemos la exportación de bienes. Exportación de bienes. Corre riesgo en cumplimiento del avalado y exportación de bienes, el avalado al beneficiario. Dice que los residentes deben de canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones, incluyendo las que recibe en efectivo directamente por un comprador del exterior dentro de los meses siguientes. Debe informar tanto las realizadas como las que tiene ya facturadas en anticipo. Ejecución. Informar de nuevo crédito externo entre avalista y avalado en el formulario número 7. Restitución. Se canaliza como amortización del crédito que fue informado en la ejecución. Si se efectúa en moneda legal, debe realizarse desde la cuenta de uso exclusivo del deudor no residente. También debe tener unos datos mínimos por endeudamiento externo. En la operación interna, el avalista cubre riesgos de incumplimiento del avalado y el avalado da cumplimiento del contrato en la operación interna del beneficiario residente. En la ejecución de este nos dice que informe de deuda externa en el formulario número 6, pago al beneficiario por conducto del mercado cambiario como desembolso del crédito. El avalado debe de informarle al beneficiario el incumplimiento del contrato en la operación interna. En la restitución, el pago avalista por conducto del mercado cambiario como amortización del crédito. El avalado al avalista. La vigencia de este
nos dice, avalados o otorgados por NR, informados en el formulario número 8, no ejecutados, fueron anulados por el Banco de la República. Avalados o otorgados y no informados, en caso de ejecutar, se aplican una reglamentación. Avalados, informados y ejecutados se regirán por procedimientos anteriores para su restitución, aplicadas en el nuevo capítulo 6. Avalados otorgados por el IMC en moneda extranjera desde el 25 de mayo hasta el 30 de noviembre del 2018 deben ser informados a más tardar en diciembre del 2018. Está la nueva vigencia del capítulo 6. Muchas gracias, profe y compañeros. Gracias, señoritas. Bueno, unas diapositivas bien bonitas. Limpias, bien, buena distribución, entendibles y buena exposición en el tema. Muchas gracias. No tengo preguntas ni que complementar. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta sobre los temas de hoy. Jessica Aricapa a las 3. Marisela, dígame. No, que no hay preguntas, profe. Ah, ok. Listo, entonces Jessica no llegó. Bueno, muchachos, entonces les agradezco mucho. Me agradó haberlos tenido en este trimestre. Espero que hayan aprendido estos regímenes y estos decretos, así como el tributario que ustedes manejan. Son muy dispendiosos, tienen muchos detallitos muy teóricos, pero espero pues que les haya quedado algo de los dos regímenes que vimos durante esta tutoría. Me alegra haberlos tenido por acá. Les deseo muchos éxitos y felices vacaciones, feliz terminación de semana, feliz puente y que hayan pasado todos el semestre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, buena pregunta. Señora. Estamos con las notas de ustedes porque pues estamos gringos sin notas. ¿Sin notas? O sea que no han mirado nunca la plataforma. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo miro la normal donde uno sube, pero no me parece calificado nada. En Odin sí he visto notas. Yo las vi, pero en Odin. Tenemos dos, ¿cierto, profe? En Odin hasta el momento. Dos. Ajá, tienen bueno. dos notas. Muchachos, recuerden que desde el primer día yo les dije, a partir de hoy sacamos notas. O sea, yo cada 8 días les estoy sacando notas. Profe, qué pena con usted, de pronto no me hice entender. Lo que pasa es que yo, como soy de la sede de Cartago, se ven las notas por Clash y no. Sí, están en Clash y están en Odin. Están en ambas porque desde el principio de año nos toca subirlas a ambas. Toto. Bueno, profe, muchas gracias. Espéreme, yo la busco acá. Yo estaba buscando, era en la plataforma normal. ¿En cuál? Por donde no estoy los trabajos y eso. En Funex. En Moodle. Sí, señora. Yo no veía calificado nada y yo, ¿qué pasa? No, están en Odin y están en Class, las dos notas. Y tienen ya las dos notas. Si no alcanzo este fin de semana, la próxima semana ya les estoy subiendo las otras notas finales. Pero ya están ahí, pero si no la tiene, avíseme. Listo, profe, claro que sí, yo reviso Me eso. escribe, porfa. ¿Cuál es que es su apellido? Beltrán, profe, Yesenia Beltrán. No, pues claro, ahí está. Usted siempre me ha aparecido de segunda en la lista de Odin y de Class. Bueno, y señora, ahí las tiene. Revise y si algo me dice. De todas formas, ahí está. Ahí tienen las dos notas. Recuerden que yo estoy sacando como el compilado de recuerden que son la cuarta, la sexta y la octava semana. Entonces la primera nota son las primeras clases que hemos tenido, donde vimos los conceptos, donde hicieron el foro, donde socializamos y sacamos noticias y eso. La segunda nota fue el del taller y de socialización y noticias. La tercera nota es sobre el tema de asistencia a la tutoría y entrada a Moodle, que hemos tenido talleres o algo. Y la cuarta es esta de la sustentación. Igual aparece en Class, aparece en Odin y lo que les acabo de contar lo subo a la plataforma de Moodle.
Ah, ya sé usted que está viendo, Jessica. Un archivo que dice calificaciones. En Moodle. Yesenia, profe. Yesenia. Yes. Sí, Sí, ese es el que señor. está bien. Ah, no, es que ese no lo he actualizado. Ese lo actualizo apenas ya suba todas las notas. Por eso no le aparece nada. Lo que pasa es, sí, lo que pasa es que a la otra me toca, estoy en esas, estoy evaluando todas las materias para poder que me deje ver las notas, entonces estoy en esas, entonces yo me fui como a la fija ya, pero no, ya, bueno, igual, nada, no pasa nada, muchas gracias. Bueno, pero ahí está, fija, mire cualquiera de las dos. Y en Moodle subo el compiladito, lo subo apenas ya suba las últimas notas y Dios quiere de aquí al martes. Si no Tranquila, le profe, aparece tranquila. algo, me avisa, pero yo he revisado que todos me aparezcan ahí sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Lina, ya acabamos. Qué Profe, hola. se va a despedir. Hola, Lina. Profe, ay, apenas llegué, es que yo vivo muy lejos. Ay, qué pecado. Pero bueno, no, acabamos de terminar. Ya expusieron sus otros 4 compañeros. 4 Ah, grupos. bueno, profe, muchas gracias por todo. No, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces no sé, ¿qué otra cosa? Pregúntenme. ¿O ya estamos bien? De aquí al martes ya tienen las notas. Listo, si no alcanzo mañana. Si no, de aquí al martes. Profe, En ¿usted Moodle, dónde? no ni en clase. Natalia. No, que muchas gracias, profe, por todo. Bueno, no. Con mucho gusto. Entonces nos estaremos viendo más adelante, muchachos, si Dios quiere. Y bueno, fue un placer. Chao, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Por todo. Con mucho Gracias, gusto. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.